La última actividad de esta serie de videos va a consistir en contribuir con código, con modificaciones, a un repositorio público de GitHub. Tenemos para esto preparado un repositorio que está destinado a este ejercicio de contribuir con código colaborativo y que tiene descrita una serie de ejercicios y actividades y un código preparado previamente para realizarlas. Este repositorio no pertenece a la cuenta de usuario desde la cual yo voy a trabajar. Es un repositorio que yo no he creado, visto desde ese punto conceptual. ¿Y cómo trabajamos y editamos archivos en repositorios que no son de nuestra propiedad? Bueno, evidentemente no lo podremos hacer directamente en la cuenta y en el repositorio que ha sido creado por otra persona, sino que tendremos que hacer una derivación de este repositorio que en concepto de GitHub se llama un fork. Una derivación del repositorio es una buena traducción. Hasta el momento no estoy logueado, voy a loguearme en GitHub utilizando mi cuenta personal. Desde mi cuenta personal estoy ahora revisando el repositorio testrepo actividad de la misma forma en que ustedes lo van a estar haciendo desde sus propias cuentas. Yo no puedo editar directamente este repositorio. Así que si entro a un archivo y tengo el deseo de editarlo, me dice que no puedo contribuir en este momento, no puedo realizar una edición en este momento porque el archivo no es de mi propiedad, el repositorio no es de mi propiedad. Lo que debo hacer para editar, para hacer cambios en este repositorio o simplemente para tener una copia de este repositorio porque me interesa y tenerlo más disponible en mi propia cuenta de usuario, entonces lo que debo hacer es crear una derivación de este repositorio en mi cuenta. Eso es un fork que se creó automáticamente en mi cuenta cuando me logueé, cuando ingresé a mi cuenta estando visualizando en el repositorio testrepo actividad. Si ustedes estaban ya logueados previamente, antes de revisar el repositorio, entonces lo que tienen que hacer es crear un nuevo fork, como por ejemplo podría yo hacer acá, que en este momento me dice que no puedo crear nuevas derivaciones porque ya tengo uno existente. Ahora, dentro de mis repositorios, tengo los repositorios que yo había creado con mi usuario previamente y este nuevo repositorio que es una derivación desde el repositorio creado por Sear Inacap, que es la plantilla que nosotros vamos a utilizar. En este repositorio que acabamos de crear como una derivación, lo que tenemos es una copia de todos los archivos creados por el usuario que había desarrollado originalmente este repositorio. Y tengo también un mensaje de que esta rama, porque se crea como una rama dentro de nuestra propia cuenta de usuario, está al día con el repositorio original, el repositorio de origen del cual nosotros estamos tomando todos los archivos que conforman este repositorio. En este repositorio derivado, en este fork del repositorio original, podemos hacer todos los cambios que queramos. Podemos hacer ediciones de archivos, agregar, quitar archivos, lo que hacemos normalmente con ramas de nuestros propios repositorios. Y de esta forma podemos hacer los cambios que sean necesarios para crear mejoras, para cambiar funcionalidades o en nuestro caso para aprender a hacer cada una de estas tareas y ejercitar colaborativamente, porque una vez que hagamos cambios y hagamos contribuciones que están descritas, en este caso en el propio archivo de README, vamos a tener la posibilidad de conocer algunas herramientas, ejercitar primero con las herramientas que ya habíamos trabajado y conocer las herramientas que nos van a permitir compartir estas actualizaciones con el usuario original, con el usuario creador de este repositorio
y de esta forma contribuir desde nuestra propia cuenta a un repositorio público que ha sido creado y desarrollado por otra persona y lo ha puesto a disposición para que todos los podamos dar uso. Esta tarea la vamos a realizar desde Visual Studio Code, para lo cual debemos estar logueados en Visual Studio Code, sincronizando con nuestra cuenta de usuario. Yo en este caso estoy ahora sincronizado con mi cuenta personal, la misma que creó esta derivación del repositorio de repo actividad. Por tanto, desde aquí yo puedo importar y clonar este repositorio y trabajarlo localmente como lo hemos hecho previamente. Voy a cerrar la carpeta en el espacio de trabajo que había estado abierta anteriormente. Cerrar carpeta me deja un espacio de trabajo limpio y ahora puedo clonar el repositorio Git como lo hemos hecho antes. ¿Qué dirección pongo acá para clonar el repositorio Git? La dirección de la derivación que hemos hecho, la dirección de este repositorio en HTTP, en la dirección de GitHub. Copio y lo pego acá para descargar el repositorio que he derivado del original. Me pregunta en qué carpeta lo guardo. Vamos a hacerlo en la carpeta code que he destinado para todas estas tareas y esperamos a que se descargue el repositorio. Una vez descargado, lo abrimos en el espacio de trabajo y estamos en condiciones de hacer las ediciones y luego desde aquí mismo sincronizar con nuestro repositorio en la cuenta personal y finalmente levantar un requerimiento para que las mejoras que nosotros vamos a proponer sean ingresadas al repositorio original creado por el autor. La secuencia de actividades que vamos a realizar está descrita en el archivo README, lo habíamos visto desde la interfaz web. Veámoslo ahora directamente desde Visual Studio Code. Este es un buen momento para que se tomen un minuto y leer con detalle las actividades que están descritas. Pueden hacer una pausa y tomarse ese tiempo para la lectura. En resumen, las actividades consisten en repetir los procedimientos que habíamos hecho antes de editar un archivo, crear nuevos archivos en el repositorio, todo en forma local. La descripción de la actividad lo que indica es crear un documento nuevo, crear un archivo nuevo, editar varios de los archivos que están ya incluidos en el repositorio y ejecutar el script que está también integrado en este repositorio, que es un script de Python. Para que todo eso pueda ser correctamente realizado, es necesario que las configuraciones estén ya realizadas previamente dentro de su computador en Visual Studio Code, que esté enlazado a su cuenta de GitHub para poder haber descargado correctamente y luego sincronizar los cambios que se van a realizar con su repositorio en su cuenta personal y luego desde la página de GitHub abrir un requerimiento de contribución al repositorio original que por ahora no es posible realizar porque no existe ningún cambio. Yo voy a hacer todas las actividades tal como están descritas acá y de la forma que ustedes también deben hacerla para guiar la realización de este trabajo y de esta manera verificar, que es el objetivo de todo esto, verificar que están en condiciones de utilizar los repositorios de GitHub desde su computador local con Visual Studio Code y contribuir con código colaborativo a los repositorios. Comencemos. La actividad 1 ya está realizada. Si estamos aquí es porque ya hemos creado una derivación, un fork en GitHub. Descargamos, clonamos el contenido de ese repositorio al espacio de trabajo y estamos trabajando desde aquí. El primer punto ya está cumplido. Los siguientes puntos los vamos a realizar, pero antes de comenzar la realización les voy a mostrar que la correcta realización de cada una de estas actividades va a ser validada por el archivo del script que está ya incluido acá localmente. Podrían ustedes también ahora en este momento hacer este mismo ejercicio.
abrir el archivo displayinfo.py, que es un código de Python, un script de Python que está ya incluido en el repositorio. En este archivo no deben hacer ningún cambio, simplemente ejecutar este script. Si todo está bien, se presiona ejecutar el archivo de Python y si fuera requerido nos va a solicitar ejecutar o indicarle cuál es la dirección del ejecutable, que es muy fácil hacerlo. Hay un video anterior donde esto está descrito. Cuando ejecuten el código en un terminal que se va a abrir automáticamente, se va a abrir un terminal de Python, van a ver una serie de mensajes de salida. Estos mensajes están generados por el propio código. Bueno, los primeros son la ejecución, la activación de Conda, que es el elemento que dirige hacia la ejecución de Python en una instalación de Anaconda Python. El segundo es la ejecución de este script y a continuación toda la salida del script. El script lo que hace es verificar que el repositorio esté bien construido de acuerdo al requerimiento que se está señalando para esta actividad. Verifica que 4 archivos existan. Hasta ahora encuentra 3 de los 4 archivos. El cuarto, que debe ser creado, no está encontrado porque aún no lo hemos creado. Luego copia la información que está contenida en los archivos. Lee cada uno de estos archivos, autor, y copia la información en la salida. Sistema, copia la información en la salida. Y versión, copia la información en la salida. Estos archivos son los que hay que editar porque hasta ahora nos está indicando que esa información no ha sido actualizada como se ha requerido. Cuando todas las actividades estén correctamente realizadas, el propio script de Python va a cambiar estos mensajes indicando que todo está bien concluido y asignará un puntaje de hasta 4 puntos por cada una de las actividades que están solicitadas, y pueden verlo aquí también como parte de este mismo texto de salida. Por ahora esta era solo una verificación. Comenzamos a realizar las actividades. La primera tarea que hay que realizar es crear este archivo llamado contribute.txt, que es uno de los que se busca dentro del repositorio. Se indica que hay que verificar que el nombre esté bien escrito en mayúsculas y minúsculas. Esto es importante, acostumbrarnos a que sobre todo Python es un lenguaje que es sensible a las mayúsculas y minúsculas. No es igual un carácter en mayúscula que uno minúsculo, así que vamos a acostumbrarnos a trabajar correctamente los nombres de variables y los nombres de archivos. Por tanto, desde ahora nos habituamos a que hay que escribirlas como se requiere. Y como contenido de este archivo a crear, indique su nombre de usuario en GitHub. Simple esta tarea. Desde la ventana de explorador creamos un nuevo archivo. El nuevo archivo le damos el nombre que se nos indica. Enter para aceptar. Y como contenido de este archivo se indicaba ingrese su nombre de usuario de GitHub. Listo. Una vez que el archivo está editado hay que guardarlo. La combinación de teclas para guardar el archivo es Control S. Listo. Aparece junto al archivo que cambia de color porque hay una modificación en este archivo. En este caso un archivo que hasta ahora no tiene seguimiento porque es nuevo dentro del repositorio. Tenemos cumplida con eso, simple actividad, tenemos cumplida la segunda actividad de las que están indicadas. Siguiente actividad, editar el archivo system.info. Hasta ahora system.info contiene un texto que dice Windows 10. Lo que se requiere es que se indique la información del sistema operativo que ustedes están usando y la versión de Python que está instalada en este computador. Es una información fácil de conseguir. La primera de estas, el sistema operativo que estamos usando en system.info, lo tenemos que editar de acuerdo a lo que nosotros tenemos instalado. Voy a ir al buscador de Windows, voy a poner sistema. En sistema, la información acerca del sistema operativo que está instalado aparece en las especificaciones de Windows. En este caso es Windows 10 Pro. Simplemente lo voy a copiar y pegar, que es una información más detallada respecto a lo que estamos usando. ¿Listo?
En la misma línea se está requiriendo la versión de Python que está instalada en este computador. Para conocer la versión de Python podemos hacerlo desde el terminal. En la configuración requerida, la configuración recomendada para sus computadores, les habíamos indicado previamente que es importante tener un terminal de bash, un terminal JIT bash. Dentro, el terminal que se abre por defecto cuando se ejecutan en Windows los sistemas es PowerShell. PowerShell es el terminal donde está el intérprete de comando de Windows y las instrucciones que son propias de Microsoft Windows se ejecutan desde acá. Muchas veces hemos dicho que nosotros necesitaremos ejecutar algunas instrucciones que son propias de los sistemas operativos Linux. Para eso fue que instalamos JIT bash. Si abrimos un terminal de bash, fíjense que cambia el prompt, cambia la indicación de dónde estamos trabajando y lo que tenemos ahora es un intérprete de comandos de Linux, de bash. El que nosotros necesitamos ejecutar para conocer la versión de Python es Python-versión. Si presionamos en el terminal esta instrucción, nos devuelve como información la versión de Python que estamos utilizando. Esta actividad lo que busca es verificar que quedó correctamente instalado dentro de Visual Studio el plugin que dirige al terminal de batch que está incluido en Git. Todo eso se fue descrito ya en un video anterior, así que si tienen dificultades para hacer esta parte, vayan a cambiar esa configuración y desde aquí se copia esta información que es la que se requiere. Control Shift C para copiar desde este terminal y lo pegamos en el archivo system.info tal como es requerido. En una sola línea incluyan el sistema operativo que se está usando, la versión de Windows y la versión de Python que se está usando. Si sobra una línea, simplemente elimínela. Dejemos los archivos en una sola línea porque luego el script de Python está hecho para leer solo una línea del archivo. Actualizado la información, control S para guardar los cambios. Aparece en la barra del explorador una M que indica que este archivo ha sido modificado. Y por tanto el control de cambios de Git va a visualizar y va a observar los cambios que fueron realizados. Cumplida la tarea, vuelvo al archivo readme. Esta tarea del punto 3 ya está cumplida, debo tener el puntaje asignado en esto. La cuarta tarea dice edita en forma local el archivo versión.info. Modifique el contenido para indicar el cambio de versión del repositorio, ahora será 031. El archivo versión.info dice que es 03, pero esa es la versión del repositorio que nosotros descargamos, que clonamos, hicimos una derivación, un fork y clonamos. Por tanto, esta versión que es modificada no puede tener la misma denominación. Eso ya es un hábito, una buena práctica, ir haciendo cambios de versión, indicándolos para poder saber en cuál estamos trabajando. Y de esta forma, el archivo de versión contiene esta información. Una vez que hacemos el cambio, control S para guardar el cambio y vemos la modificación del archivo. Vuelvo al archivo readme porque esta tarea ya está cumplida. Y la quinta tarea dice ejecute ahora el archivo displayinfo.py. Esto ya lo habíamos hecho al principio. Y ahora verifiquemos que se ejecuta el código sin desplegar errores. Si todos los cambios anteriores fueron correctamente realizados, ahora vamos al displayinfo.py, ejecutamos y en el terminal, fíjense que sigo en el terminal de batch, cambió al terminal de Python automáticamente para ver la salida. Ahora la salida del archivo dice que se han encontrado todos los archivos. Los 4 archivos requeridos están encontrados. La revisión de información recopilada es la siguiente. El autor es SEAR, el sistema es lo que nosotros ingresamos como información. La información de repositorio es la información actualizada que nosotros mismos también editamos recientemente. Y aparece una contribución que es la información que se
agregó en el nuevo archivo que creamos en este repositorio. La información entonces quedó actualizada a los cambios que nosotros realizamos. El script termina verificando que todos los cambios fueron correctamente realizados y nos asigna puntaje completo por esta actividad. Esta es simplemente la actividad que se espera que ustedes realicen. Nada complejo, pero para que todo esto funcione debemos tener bien configurado todo el sistema, y ese es precisamente el objetivo de esta serie de videos: haber tenido esta experiencia de tránsito por el GitHub en la web y luego por GitHub en una configuración local junto con Visual Studio Code. Lo único que nos falta ahora, volviendo al archivo README, es sincronizar este repositorio con el servidor de GitHub, es decir, actualizar en línea los cambios que acabamos de realizar y luego generar una solicitud de actualización en el repositorio de origen, aquel desde donde nosotros tomamos este repositorio e hicimos nuestra derivación. Bien, partamos por lo primero: llevar los cambios que hemos realizado hasta el servidor de GitHub. Hasta ahora, nuestro repositorio en GitHub, el repositorio público, dice que está al día con el repositorio original, creado por este usuario y que está en esta dirección. Los cambios que hemos realizado los vamos a cargar ahora a nuestra derivación o fork que creamos en nuestro usuario. Para eso el procedimiento es el mismo que habíamos desarrollado previamente. Desde el control de código fuente, el control de cambio, un mensaje se actualiza a versión 0.3.1. Los cambios que se van a hacer son todos los que hemos realizado hasta ahora. Confirmamos. Si por algún motivo nos había faltado guardar localmente un archivo, o sea, actualizar cambios localmente un archivo, nos va a advertir. Si faltaba algún archivo por guardar, nos va a advertir en este paso: guardar todo y confirmar. Y confirmamos, por tanto, las modificaciones que están pendientes. Este mensaje se refiere a que no hay cambios por etapas, es la traducción, para actualizar en la web. Si no hay cambios por etapas, lo que hace es que va a actualizar todos los cambios de una sola vez directamente en el repositorio donde estamos dirigiendo nuestras cargas de archivos. De manera que, si es eso lo que queremos hacer, que es el caso, simplemente confirmamos el mensaje. Nos pide siempre un mensaje para confirmación. Lo podemos agregar. Se actualiza a versión 0.3.1. Es importante agregar un mensaje en esta etapa, puesto que, tal como advierte el texto, un mensaje vacío va a abortar el proceso de enviarlo. Así que creamos un mensaje, confirmamos, aceptamos el mensaje de confirmación, se guardan y se sincronizan los cambios. Cuando todo eso ya esté listo, debiéramos ser capaces de ver los cambios actualizados en el servidor de GitHub. Actualizamos la página. Y ahora el mensaje es que esta rama está con dos cambios actualizados hacia adelante respecto del repositorio de origen. Aquí hay cambios que no están en el repositorio de origen. ¿Cuáles son esos cambios? Podemos ver todos los cambios que se han realizado. En específico, los últimos cambios que se han realizado en este momento, que los podemos inspeccionar y revisar para observar que todo se ha actualizado correctamente. Las últimas versiones en ocasiones no aparecen inmediatamente sincronizadas en main, puede que le tome un poco de tiempo al servidor, pero sí ustedes las pueden visualizar en el historial de cambios, que es a lo cual siempre tienen acceso y que pueden observar el repositorio en cualquier punto del tiempo anterior, desde su origen, desde el origen creado por el usuario
inicial, cuando este recién se levantó a GitHub, hasta cualquier cambio que haya sido o variantes que hayan sido realizadas por otros cambios van a ser también posibles de visualizar en el historial. Esta última parte en el historial es la que muestra el estado de los archivos en cada momento. En este momento el estado actual de los archivos está en una rama temporal que es parte del historial de cambios de GitHub. Recordemos que Git en general es una aplicación, todo un sistema ideado y diseñado para llevar un seguimiento muy detallado de todos los cambios realizados en un repositorio. Y en este momento estamos viendo las últimas actualizaciones que fueron realizadas, incluyendo aquella actualización con un mensaje con un error de tipeo que es el último que acabo de actualizar. Si nos vamos a la rama principal, vamos a ser también capaces de observar con mucho detalle cuáles fueron los cambios realizados. En este caso, los cambios realizados en los archivos originales. Desde aquí también nos podemos dirigir a explorar los archivos que están contenidos en esta actualización. Aquí los tenemos nuevamente. Y con esto, volviendo a la rama inicial, ya una vez visualizados, observados los cambios, tenemos la posibilidad de ver la última versión del repositorio, aquella versión que contiene todas las actualizaciones que nosotros hemos hecho. Con eso ya hemos cumplido hasta el punto 6, hemos sincronizado el repositorio local hecho en nuestra cuenta local al servidor remoto de GitHub, y lo único que nos falta es sugerir a los desarrolladores de este repositorio original que queremos contribuir con algunas actualizaciones a que nuestros cambios sean incluidos. Y eso lo hacemos directamente desde la página de GitHub, desde donde estamos ahora visualizando, presionando la opción de abrir un requerimiento de actualización, un pull request. Este pull request ahora está dirigido al usuario original del repositorio. En este caso vamos a dirigir una solicitud de incorporar nuestros cambios a este repositorio. Si hacemos eso, nosotros tenemos que incluir, por supuesto, un mensaje que vaya describiendo lo que queremos ofrecer como actualización. Y en nuestro caso es un requerimiento de cambios. Si seguimos la descripción que estaba en el archivo README, dice que el mensaje en este pull request indica su nombre, el correo de contacto y agregue la dirección de GitHub del repositorio derivado. Entonces, incluyo el nombre de usuario, mi nombre, mi correo electrónico, el correo electrónico que ustedes decidan acompañar para establecer el contacto, y la dirección del repositorio de origen. Es la dirección que aparece por defecto descrita aquí, pero que en este caso está siendo requerido la dirección completa para poder tener un enlace directo a sus cambios. Eso lo pueden ver desde su usuario. Si abren la página con sus repositorios, es esta dirección, la que ya hemos visto antes, la que se está pidiendo aquí. Entonces la agregamos como información. Una vez que hemos creado el mensaje que le estamos enviando a los autores del repositorio original para que sean incluidos nuestros cambios, simplemente creamos el requerimiento, y este requerimiento va a ser recibido por el usuario que creó el repositorio original y que va a poder revisar los cambios y aceptarlos o modificarlos a su criterio. Esta es la forma habitual de contribuir con código colaborativo en la web. GitHub es una enorme herramienta para hacer esto, y lo que han podido aprender ahora y tener como ejercicio les ha habilitado a
desde crearse una cuenta en GitHub, aprender a generar repositorios, a agregar archivos de distintas formas al repositorio, generar ediciones en la interfaz en línea o en un editor de código local, verificar código, ejecutarlo, depurar, realizar cambios, proponer cambios, levantarlos a sus repositorios locales y contribuir a un repositorio común, a un repositorio colaborativo mediante las herramientas que hemos venido conociendo. Vamos a utilizar mucho en el resto de las actividades estas herramientas, por tanto, practíquenlas, desarrollenlas y que tengan mucho éxito en haber concluido exitosamente esta actividad que nos habilita para seguir generando código colaborativo para nuestras aplicaciones en robótica, que es nuestro interés para esto. Hasta la próxima.